En la noche de bodas, un increíble secreto expuesto cambió todo, su inocencia revelada. Valentina sonreía, rodeada de risas y amor, mientras la música de los mariachis daba vida a la celebración. Esta era la noche que siempre había soñado, su boda con Andrés, un abogado prometedor que traía consigo la esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, justo cuando los brindis comenzaban a fluir y el bullicio aumentaba, la atmósfera vibrante se tornó oscura. Sergio, un viejo amigo de su familia, se levantó para hablar. Su voz temblorosa rasgó el aire festivo, y antes de que Valentina pudiera procesarlo, lanzó la bomba: el doctor Javier es en realidad tu padre. Las palabras impactaron como un rayo, apagando sonrisas y llenando el aire pesado con choques de murmullos asombrados. Valentina sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Su madre, la mujer que había sacrificado tanto por ella, había construido una vida en torno a la ilusión de una familia unida. ¿Cómo podía ser que todo lo que había creído hasta ese momento no fuera más que un elaborado engaño? Miró a Andrés, sus ojos buscaron respuestas en la confusión que comenzaba a invadir su corazón. Lo que alguna vez fue amor puro ahora era un campo de minas donde cada paso podía hacer explotar secretos que nunca imaginó que llevara dentro. Como maestra, Valentina siempre había enseñado a sus alumnos sobre la importancia de la verdad y la confianza. Sin embargo, ahora, se encontraba en medio de un laberinto emocional, cuestionándose si conocer su verdadera identidad sería liberar su alma o marcar su condena. La mirada de su madre, llena de amor y sacrificio, se entrelazaba en su mente con la sombra de un padre desconocido. La lealtad a su madre chocaba con el deseo ardiente de conocer sus raíces. La presión era inaguantable, cada mirada del pueblo, cada susurro, se sentía como un juicio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina se alejó de la multitud, el bullicio se volvía cada vez más distante. La mente le giraba, las memorias de su infancia borrosas, llenas de amor pero ahora manchadas de incertidumbre. Cada risa que antes la envolvía ahora resonaba como ecos de un pasado que podría no ser el que había imaginado. Se preguntaba si su vida, construida sobre la base del sacrificio de su madre, se desplomaría al enterarse de la verdad. El pueblo, donde los secretos se filtraban como agua entre los dedos, se convertiría en un escenario de juicios donde su dignidad estaba en juego. La angustia era abrumadora. Un mar de dudas invadía su mente. ¿Sería capaz de reconciliar su vida actual con esta nueva realidad? Y, lo más doloroso, ¿cómo podría enfrentar a su madre, quien había luchado para darle un futuro? La sensación de descontrol crecía, pulsando en sus venas como si el aire se fuera tornándose más denso. Estaba atrapada entre la obligación de mantener la imagen de una familia perfecta y el pulso implacable de su deseo de descubrir la verdad. Mientras miraba al cielo estrellado a través de la ventana, sintió que su vida se sostenía al borde del precipicio, desafiando todo lo que había creído. La noche de su boda, una celebración del amor, se transformaba en una prueba de su identidad y lealtades. Valentina respiró hondo, el futuro pendía de un hilo y la lucha por encontrar su camino se intensificaba. Sin respuestas, sin consuelo, solo la incertidumbre envolvía su corazón y le susurraba al oído que su historia aún estaba lejos de haberse escrito. Valentina se apartó del bullicio, sus pensamientos llevándola a un rincón aislado del jardín donde la luz suave de la luna se filtraba entre las hojas. En ese instante, el eco de la revelación seguía reverberando en su mente. Su padre biológico, un médico renombrado, era un desconocido cuya existencia había permanecido oculta, envuelta en un velo de secretos. El aire frío la envolvió, pero no logró calmar la tormenta emocional que azotaba su interior. Estaba atrapada en la disyuntiva de elegir entre lo que siempre había conocido y la verdad que clamaba por ser develada. Resurgían cuestionamientos profundos sobre su propia identidad. ¿Cuánto de ella misma se había cimentado en la mentira?
Su supuesta familia, sus valores y la forma en que había construido su vida prevalecían como estrictas paredes, pero ahora sentía que se desmoronaban con cada fragmento de verdad que comenzaba a asimilar. A lo largo de los años, Valentina había puesto su empeño en forjar un camino claro en su vida profesional como maestra. Disfrutaba de cada momento en el aula, la conexión con sus alumnos y la satisfacción de contribuir a su crecimiento. Sin embargo, la presión de la noche la obligó a cuestionar si había estado construyendo su legado sobre cimientos inestables. Cada lección impartida sobre la búsqueda de la verdad ahora resonaba con una intensidad aterradora. Con cada respiración profunda, Valentina decidía que no podía quedarse atrapada en el marasmo de dudas. La educación siempre había sido su refugio, y su deseo de crecer y enseñarle a otros sobre la resiliencia se intensificó. Se obligó a pensar en cómo podría abordarlo todo desde un enfoque constructivo. Esto había sido más que una simple revelación. Se trataba de una oportunidad para reescribir su narrativa personal, una narrativa que podría ser válida no solo para ella, sino también para aquellos a quienes inspiraba. La resolución floreció en su interior. Si el mundo a su alrededor estaba lleno de incógnitas, quizás era el momento de enfrentarlas dignamente, enfrentarse a la voz que la mantenía en la sombra del miedo. Existen formas de reconfigurar su imagen sin rechazar a su madre, quien había sido su pilar. Tal vez podría aprender a integrar todos los fragmentos que había descubierto sobre su vida y, a su vez, contarle a su madre sobre esta nueva comprensión. Después de todo, el amor de su madre no se desquebrajaría ante la verdad, al contrario, podría ser la fuerza sanadora que ambas necesitaban. Sin embargo, la pregunta seguía rondando: ¿podría Valentina afrontar la realidad del Dr. Javier? Estaba decidida a conocerlo y entenderlo, no solo por su propia identidad, sino también por la búsqueda de cerrar el ciclo que la había mantenido en la penumbra. No podía esperar más. Algo dentro de ella sabía que esta nueva etapa de autodescubrimiento era fundamental y, a la vez, aterradora. Se detuvo un momento para mirar hacia el cielo estrellado, sintiéndose tan pequeña e insignificante frente a la vastedad del universo. Un cambio estaba en camino, y no podía dar marcha atrás. Decidió que sería el momento de hablar con su madre. La incertidumbre del futuro la acechaba, pero había en su interior un destello de coraje. Quería convertirse en el faro que guiaría su búsqueda de la verdad, no solo en su vida personal, sino también dentro de su carrera profesional. Mientras la música de la fiesta se diluía en el fondo, se dio cuenta de que la primera lección que deseaba impartir no era sobre los estudiantes. Era para sí misma, un desafío personal que la llevaría a un viaje donde la verdad y el amor rehacerían su mundo. El paso hacia adelante era inevitable, y se sintió lista para lo que vendría. Colocándose la mano sobre el corazón, susurró con firmeza: es el momento de actuar. Pero antes de que pudiera entrar en el salón nuevamente, una figura familiar se acercó, dispuesta a revelar más sobre el pasado que la había perseguido en la noche de su boda. ¿Era acaso Andrés, listo para enfrentarse juntos a la verdad que él también necesitaba conocer? Valentina respiró hondo al ver la figura de Andrés acercándose con paso decidido. Una mezcla de ansiedad y determinación vibraba en su pecho. Sabía que la conversación que estaba a punto de tener cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. No podía evitar preguntarse si Andrés también portaba secretos, si ocultaba la inquietud que había comenzado a filtrarse en su propia vida. Valentina, comenzó él, su tono envolvía un matiz de preocupación y curiosidad. He estado pensando en lo que descubriste. Necesitamos hablar. La mirada de Andrés era intensa, un reflejo de su propia lucha interna. Valentina sintió que la tristeza y la fortaleza se entrelazaban en su ser. Lo sé, Andrés. Es solo que, hay tantas cosas que no entiendo. No sé por dónde empezar. Ambos miraron hacia el jardín iluminado por la luna, su belleza contrastando con la tormenta emocional que se estaba gestando entre ellos. Era momento de desatar el nudo que habían mantenido en su interior. Esta revelación sobre mi padre, me ha hecho cuestionarlo todo, confesó Valentina, sintiéndose vulnerable pero decidida. Mi vida entera ha estado, de alguna manera, sostenida por mentiras y secretos. Y ahora, en este punto crítico, me doy cuenta de que no sé quién soy realmente. Andrés la miró con una mezcla de compasión y comprensión. A veces, la verdad duele, pero también puede liberarte.
Lo que sé es que no estás sola en esto. Yo también tengo mis propias sombras. Las palabras resonaron en Valentina, iniciando un diálogo silencioso entre sus corazones. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, la curiosidad reemplazando parte de su angustia. Andrés tomó conciencia del momento, consciente de que compartir su verdad requeriría coraje. Siendo honesto, he ocultado mis propias inseguridades. Siempre he sentido que no cumplía con las expectativas de los demás, y eso ha alimentado mis propios secretos. Es como si todos jugáramos un papel en este escenario de mentiras. Valentina supo que era el momento de trascender sus propias dudas, de enfrentar no solo el oscuro pasado, sino también las expectativas que había colocado sobre sí misma y sobre quienes la rodeaban. Estamos atrapados en una red de verdades y mentiras. Quizás, al revelar lo que realmente somos, incluso nuestras imperfecciones, podemos liberarnos de esa carga. Ambos compartieron un silencio que parecía hacerse eco de sus pensamientos interconectados. Era obvio que las heridas que llevaban eran parte de su historia, que su crecimiento personal dependía de la sinceridad que decidieran adoptar. La idea de hablar abiertamente sobre sus miedos y ansiedades era aterradora, pero demorarse solo agrandaría el peso de sus secretos. Justo cuando se sentían en un punto de vulnerabilidad y conexión, Andrés, con mirada resuelta, preguntó: ¿qué harías si te dijera que tu camino hacia la claridad personal podría comenzar con la verdad que comparto sobre mí? ¿Eres capaz de aceptar las revelaciones de los demás mientras exploras las tuyas? La pregunta pendía en el aire, y Valentina sintió que lo miraba como si buscara respuestas que aún no tenía. ¿Podía realmente hacer frente a los secretos de Andrés mientras se enfrentaba a los suyos propios? Tal vez esta sea nuestra oportunidad, una forma de sanar, respondió ella, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que sentía. No solo para mí, sino también para ti. Mientras sus palabras flotaban en el aire nocturno, la posibilidad de un entendimiento más profundo comenzaba a definirse. El ardor del cambio se encendía en su interior, pero Valentina tuvo una revelación inquietante. ¿Realmente estaban listos ambos para desenterrar lo que llevaban guardado? La pregunta persistía, como un eco llamándolos a profundizar aún más, y así, con el tiempo pareciendo detenerse a su alrededor, Valentina miró a Andrés, esperando un paso hacia lo desconocido. De repente, la realidad de enfrentar tanto sus propios miedos como los de él parecía inminente. Sin embargo, una sombra del pasado parecía acechar en el fondo. ¿Y si parte de sus secretos se entrelazan con los míos?, pensó Valentina, sintiendo que el tiempo se escurría, y que una revelación aún más profunda estaba a punto de salir a la luz. El aire nocturno estaba impregnado de una tensión palpable. Valentina observó a Andrés en silencio, su corazón latiendo fuerte mientras evaluaba la situación. El impacto de sus revelaciones también resonaba en su interior, planteando la inevitable pregunta de cómo compartiría sus propios secretos y miedos. Necesitaba encontrar su voz. Abrirse no solo era un paso hacia la verdad, sino también una oportunidad crucial para redefinir su identidad. Las verdades que hasta ahora había escondido comenzaron a agolparse en su mente: la presión de ser la hija perfecta, las expectativas de sus padres, la sensación de que sería vista como un fracaso si revelaba sus propias inseguridades. Era necesario que se liberara de esas cadenas que la mantenían atada. Valentina tomó aire, trazando una línea invisible entre su pasada subyugación y el futuro que anhelaba. Andrés, siento que estoy al borde de un abismo. Cada vez que pienso en hablar sobre lo que realmente soy, una parte de mí se paraliza. La verdad podría ser liberadora, pero también me aterra. ¿Cómo puedo enfrentar mis propios secretos si ni siquiera entiendo por qué me pesan tanto? Porque son parte de ti, respondió Andrés, su voz reflejando una sinceridad que resonaba con la profundidad de su conexión. El viaje hacia la aceptación comienza con reconocer lo que ocultas. La idea de aceptar sus propios demonios fue como un destello de luz, un rayo de claridad. Valentina se dio cuenta de que sus secretos no eran solo sombras al acecho, sino también oportunidades de crecimiento. ¿Y si pudiera transformar su angustia en autocompasión? La invitación de Andrés a compartir se convertía en el catalizador que necesitaba. Hay algo que he mantenido muy callado, comenzó, la voz temblando ligeramente. Siempre he sentido que mis logros y fracasos son dos caras de una misma moneda.
Este miedo a cometer errores, a defraudar, ha moldeado cada decisión que he tomado. Nunca me atreví a explorar mis verdaderas pasiones porque temía fallar. Pero quizás sea el momento de dejar de lado esa imagen que he creado. Andrés la miró con interés, fomentando ese aire de confianza. ¿Y si ese mismo miedo es lo que te impide ser quien realmente eres? Reconocer tus limitaciones no es un signo de debilidad, sino un paso hacia la autenticidad. Supongo que tengo miedo de decepcionar a los demás, murmuró Valentina, sintiendo cómo las palabras liberaban un peso acumulado. Cuando veo a mis amigos y familiares, siento que estoy atrapada en una expectativa inalcanzable. Pero tal vez, al estar dispuesta a explorar quién soy realmente, pueda liberarme de eso. ¿Qué pasaría si el verdadero desafío no es solo afrontar mi legado familiar, sino también mis propias expectativas? La reflexión resonó entre ambos, creando un puente hacia un entendimiento compartido. Valentina se sintió en el umbral de un crecimiento personal, decidida a romper la inercia. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietante duda empezó a surgir: ¿qué pasaría al dejar de lado la imagen que había construido? Y si eso significaba alejarse de quienes conocía y amaba, la conversación tomó un giro agudo. La fragilidad de su situación se volvió más intensa al darse cuenta de que esto era solo el principio. Mientras su mente se debatía entre el deseo de sinceridad y el temor a la pérdida, una decisión crucial se avecinaba. Un viaje hacia lo desconocido, donde cada paso podría traer consigo revelaciones tanto dolorosas como liberadoras. Valentina miró a Andrés, la mirada decidida, sintiendo que el momento de la verdad se acercaba. ¿Se atrevería a despojarse de las expectativas, a dejar caer las máscaras que la habían protegido, pero también la habían limitado? Un estallido de incertidumbre golpeó su pecho cuando, en un giro del destino, recordó a las personas en su vida que había estado evitando ver, ignorando cómo sus mentiras afectaban sus relaciones más cercanas. Ahora, con esta nueva luz sobre su camino, se preguntó si podría enfrentar no solo sus propios miedos, sino también las repercusiones de ser completamente abierta. El eco de esas preguntas resonaba, dejando a Valentina en un estado de reflexión profunda. La fusión de descubrimiento personal y la posibilidad de confrontar su pasado parecía inevitable. ¿Qué sucederá cuando todo se revele? Pensó antes de hablar nuevamente, sintiendo que estaba al borde de la revelación más importante de su vida. Valentina se quedó mirando al suelo, mordiendo su labio inferior mientras el torbellino de pensamientos se entrelazaba con el sonido de su respiración acelerada. La conexión que había empezado a forjar con Andrés la empujaba hacia la verdad y, al mismo tiempo, la mantenía en una lucha interna. No podía seguir cargando con su fachada, su imagen cuidadosamente diseñada, que le había ofrecido seguridad, pero que a la vez la estrangulaba. Es como si estuviera viviendo la vida de alguien más, pronunció con voz baja, casi ahogada por la inseguridad. Sé que tengo que hacer un cambio, pero no sé por dónde empezar. ¿Y si arruino todo? ¿Si mis padres nunca lo entienden? Andrés, sintiendo la mezcla de vulnerabilidad y ansiedad en sus palabras, trató de ofrecer un ancla. El verdadero riesgo está en no intentarlo. Las expectativas siempre estarán presentes, pero no tienes que permitir que dictaminen tu vida. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué te hace sentir viva? Tras esas respuestas está tu autenticidad. Valentina sintió que esas palabras la golpeaban directamente en el corazón. La idea de redescubrirse le susurraba, invitándola a explorar pasiones olvidadas y sueños escondidos. Pero al mismo tiempo, una voz crítica en su mente se hacía cada vez más fuerte, y si no puedes, respirando hondo, decidió que no podía dejar que el miedo dictara su vida un segundo más. Había sentido por mucho tiempo que sus elecciones fueron más un acto de complacencia que de deseo genuino. Era hora de que esas añoranzas reprimidas tomaran forma. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin destruir lo que había construido hasta ahora? La noche se volvió un lienzo en blanco, lleno de potencial. Los recuerdos de su infancia, una pasión olvidada por la pintura, emergieron a la superficie, y con ellos una chispa de luz. Recordó aquellos días, observando cómo los colores se mezclaban en el papel, creando mundos propios donde ninguna expectativa podía alcanzarla. Eso la llenaba de esperanza, pero también de miedo.
¿Haría de la pintura su forma de redención? Andrés, dijo con más fuerza, sintiendo que la decisión comenzaba a tomar forma. Si me libero, podría perderlo todo. ¿Estás seguro de que vale la pena ese riesgo? Este proceso no es sobre perder, Valentina. Es sobre ganar algo mucho más valioso, tu propia verdad. Al final, lo que realmente importa es que vivas auténticamente, sin sombras ni máscaras. Al escuchar esas palabras, un chispazo de determinación iluminó el rostro de Valentina. Supo que el paso hacia la verdad sería complicado y que la resistencia no vendría solo del exterior, sino de su propio ser. Era un viaje que requeriría coraje y múltiples decisiones difíciles. Sin embargo, la idea de una vida llena de posibilidades estaba comenzando a ser más seductora que el miedo a defraudar. Dedicando un instante a contemplar la complejidad de lo que estaba decidiendo, su mente comenzó a dar forma a un plan. Quería explorar la pintura otra vez, tal vez incluso liberar a su artista interior. Pero sabía que eso significaría confrontar a sus padres y a aquellos que habían creado esas expectativas en torno a ella. El primer paso sería revelarlo a Andrés, quien había comenzado a guiarla por este camino de autorreflexión. Confesaré mis aspiraciones y temores a mis padres, y les diré que quiero retomar mi pasión por la pintura. Será aterrador, pero lo siento en mis huesos, tengo que hacerlo. Andrés sonrió, viéndola transformarse ante sus propios ojos. Esa decisión es el comienzo. Recuerda, cada pincelada cuenta. No estás borra la imagen que ya tienes, estás creando algo nuevo y mucho más auténtico a partir de ella. Valentina asintió, sintiendo como un nuevo sentido de propósito emergía dentro de ella. Sin embargo, la ansiedad regresó. ¿Cómo reaccionarían sus padres ante su revelación? ¿La entenderían, o la verían como una decepción más? Mientras pensaba en ello, una sombra de inquietud se cernía sobre el futuro. Estaba dispuesta a dar ese paso hacia la verdad, pero sabía que lo que estaba a punto de hacer podría desencadenar una serie de eventos incontrolables. ¿Acaso el precio por su autenticidad sería más alto de lo que estaba dispuesta a pagar? Con el corazón latiendo con fuerza, Valentina se sintió al borde de un precipicio, lista para saltar. En su mente, una pregunta resurgía: ¿podía estar preparada para enfrentar la verdad de su vida, tal como se presentara, y a las repercusiones que ésta conllevaba? La noche se oscurecía, pero dentro de ella comenzaba a arder una luz nueva, una que prometía guía en su búsqueda del yo auténtico. Sin embargo, el eco de lo que estaba por venir resonaba sin cesar, presagiando que cada revelación podría traer consigo no solo nuevas puertas, sino también viejas heridas. Valentina despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y nerviosismo. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando su habitación y llenándola con una calidez reconfortante. Cada rayo era una señal del nuevo camino que empezaba a transitar. Se levantó, sintiendo una ligadura entre sus manos y los pinceles que había olvidado, una conexión que parecía ansiar ser reactivada. Después de un desayuno casi automático, sentada en la superficie de la mesa, tomó un cuaderno que había dejado de lado durante años. Las páginas aún estaban en blanco, pero su mente estaba repleta de ideas, imágenes brillantes de lo que podía crear. Sin embargo, el temor como un eco resonaba persistentemente: ¿qué pensarán? La resolución de enfrentar a sus padres se convirtió en el centro de sus pensamientos. Mientras dibujaba manchones de color sin un rumbo claro, se preguntaba cómo podría expresar sus deseos sin que sonaran a justificaciones o excusas. Tenía que ser honesta, necesitaba mostrarles quién era realmente. La tarde fue una inyección de adrenalina y miedo. Se duchó, se planchó el cabello y eligió un vestido que la hacía sentir elegante, pero sencillo. No era su intención ocultar nada más, quería reflejar la brisa fresca de su nueva forma de ser. Cuando sus padres llegaron a casa, Valentina sintió como el corazón le latía con más fuerza. La cara de su madre, siempre en busca de la perfección, y el semblante serio de su padre, que parecía sopesar cada decisión, la abrumaban aún más. Se asintió mientras recordaba las palabras de Andrés: la autenticidad tiene su propio peso. Se reunieron en el salón, un lugar que durante mucho tiempo había estado marcado por discusiones sobre el futuro y decisiones a tomar.
Valentina cruzó las manos sobre sus rodillas, sintiendo como cada una de sus venas pulsaba de expectativa. Mamá, papá, comenzó con una voz que no pudo evitar temblar. Quiero hablar de algo que me ha estado pesando. Su madre levantó la ceja, y su padre se inclinó levemente hacia adelante. Últimamente he venido pensando en mí misma, en lo que realmente quiero hacer, y me he dado cuenta de que la pintura ya no es un mero recuerdo, es parte de quién soy. La respuesta en sus ojos fue un puño cerrado en su estómago. La reacción no fue la de rechazo absoluto, pero el silencio se volvió una barrera palpable. Mirada a mirada, la presión del momento se hizo más intensa, su madre rompió el silencio. Valentina, cariño, siempre te hemos apoyado. Pero, ¿es eso realmente lo que quieres? Has estado invirtiendo tanto tiempo en tus estudios, en tu futuro ese futuro, mamá, me ha hecho sentir atrapada, interrumpió Valentina, tomando fuerza a cada palabra. No quiero ser solo la chica del título, quiero ser la artista que siente a través de los colores. Necesito que entiendas que este es mi verdadero yo. Los rostros de sus padres mostraron sorpresa, pero también incomodidad. Sintió que el tiempo se detenía. Algunas palabras se transformaron en cuchillos que cortaban la atmósfera, pero las dudas no reflejaban lo que había sentido por tanto tiempo. Era un duelo, una batalla entre la seguridad establecida y el deseo latente. A medida que la conversación avanzaba, Valentina fue desnudando sus emociones, compartiendo sueños con una sinceridad cruda. Se dio cuenta de que la búsqueda de validación ajena la había hecho olvidar la valía de su voz interna. Era liberador y aterrador a la vez. Al final de la conversación, sus padres, aunque no completamente convencidos, comenzaron a ver la chispa de convicción que había despertado en ella. Esto no será fácil, Valentina, le dijo su padre con una voz que mezclaba preocupación y orgullo. Pero si sientes que esto te lleva a ser quien realmente eres, te apoyaremos. Valentina sintió una mezcla de alivio y peso. Había enfrentado su temor, pero el camino aún no estaba allanado. Con una simple afirmación, se sentía más viva que nunca, pero la incertidumbre de cómo se desatarían las consecuencias de sus elecciones aún pendía. Sobre ella, fue entonces cuando la idea de su primera exposición en el café local comenzó a florecer en su mente. Se atrevió a imaginar una vida pulsante, llena de colores y expresiones. Sin embargo, la sombra del miedo aún acechaba, lo que no sabía era cómo esa búsqueda de autenticidad la llevaría a un encuentro inesperado que cambiaría por completo su perspectiva sobre el arte y la vida. Mientras recorría los trazos creativos, una inquietud persistía. Estaba realmente lista para las nuevas verdades que la pintarían de manera distinta, como un lienzo sin terminar. Valentina se sintió cada vez más ansiosa. La historia de su vida empezaba a transformarse en un mural complejo. Cada elección prometía un nuevo capítulo lleno de posibilidades e incertidumbres. Pero ¿cómo manejaría esta nueva realidad? ¿Estaba dispuesta a enfrentar lo que realmente significaba ser auténtica? Valentina se despertó al día siguiente con una energía renovada. La conversación con sus padres había sido un auténtico despertar, pero el desafío que se dibujaba ante ella era monumental. La exposición en el café había cruzado su mente repetidamente, llenándola de emoción e inquietud en partes iguales. Con solo imaginarlo, sus manos comenzaron a temblar de ansiedad y anticipación. Decidida, se sentó frente a su caballete, la superficie blanca aguardando con ansias la aparición de los primeros colores. Se obligó a poner en marcha su creatividad, sabiendo que cada trazo sería una afirmación de su voluntad. Sin embargo, la voz del miedo no tardó en susurrar. ¿Y si no eres lo suficientemente buena? ¿Y si nadie entiende tu arte? Valentina luchó contra el eco de esas dudas, buscando la forma de canalizar esa energía negativa en algo constructivo. Mientras daba sus primeras pinceladas, se dio cuenta de que en ese momento no solo pintaba un cuadro, sino que también reconstruía su confianza. Cada color que aplicaba era una pequeña revolución contra los límites que hasta ese día había permitido que definieran su camino. A medida que la imagen comenzaba a tomar forma, su mente viajaba hacia la idea de lo que podría ser su futuro, una serie de exposiciones, críticos de arte, quizás incluso un estudio que llevaría su nombre. La visión era tentadora,
pero aún no tangible. La tarde se transformó en una película en la que la protagonista se movía entre la creación y la autocrítica. El muro de autocompasión que había levantado durante años comenzaba a desmoronarse. A pesar de los altibajos, Valentina no estaba sola, sentía el aliento de sus sueños, cada vez más cerca. Ese fin de semana, el café local programó su próxima exposición. La noticia reverberó en su mente como un tambor que sonaba con ferocidad. Buscó a Andrés para compartirlo, esperando su apoyo. Su amigo siempre había sido un pilar, su voz interior que le recordaba el poder de enfrentarse a lo desconocido. Valentina, solo mira lo que hiciste ayer. La artista ya está dentro de ti, solo necesitas dejarla salir, le dijo con una confianza inquebrantable. El día de la exposición se acercaba rápidamente, y con él llegó la presión. Valentina pasaba horas en el café, escogiendo la mejor disposición para sus obras, ajustando la luz y el espacio con un nivel de detalle que la hizo consciente de su verdadero deseo, ser reconocida no por lo que los demás esperaban de ella, sino por lo que ella podía ofrecer al mundo. Sin embargo, cada vez que se miraba al espejo, una sombra de inseguridad la acometía. ¿Es suficiente? ¿Realmente se apreciará mi trabajo? La pregunta parecía girar en su cabeza como un ciclo interminable. Para calmar sus nervios, decidió asistir a algunos talleres de pintura que se ofrecían en la ciudad. Allí, otras voces resonaban con experiencias similares, compartiendo su deseo de liberarse de las expectativas sociales. Había algo profundamente liberador en saber que no estaba sola en su lucha por encontrar su voz. Por primera vez en años, Valentina sentía que cada trazo, cada elección de color estaba ligado a algo más grande que ella misma. Sin embargo, mientras sus habilidades crecían, también lo hacía el peso de la responsabilidad que sentía. La búsqueda de la autenticidad ya no era solo un deseo personal, sino un reto abierto al mundo que la rodeaba. ¿Qué pasaría si el resultado no cumplía con las expectativas? ¿Cómo definiría el éxito si su obra no resonaba como esperaba? Fantasmas del ayer comenzaron a atisbar nuevamente, recordándole el miedo al fracaso. Finalmente, llegó el día de la exposición. El café vestía de gala, una atmósfera vibrante llena de risas y murmullos. Valentina se sintió pequeña entre el bullicio, pero al mismo tiempo electrificada. Al ver a los primeros visitantes acercarse a sus obras, una mezcla de temor y emoción floreció intensamente en su interior. Con cada mirada, la incertidumbre se transformaba en algo palpable y lleno de promesas. Fue en ese preciso instante cuando un extraño se detuvo ante una de sus obras, sus ojos fijos en el lienzo, como si estuviera tratando de desentrañar un misterio. Con cada segundo, el aire se volvió más denso. Valentina sintió que los corazones de quienes la rodeaban latían al unísono con su propio pulso. Pero entonces, entre el susurro del café, una voz cortó la atmósfera. Este estilo, su forma de expresarse, pareciera que es su forma de gritar al mundo. Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Era eso lo que realmente estaba buscando? ¿Poder ser escuchada como artista? El mundo se extendía ante ella, iluminado por la posibilidad, pero también cargado de retos y verdades a enfrentar. Se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Cuando menos lo esperaba, la incertidumbre le presentó su siguiente tesoro, un encuentro inesperado que prometía cambiar el rumbo de su vida como artista. Valentina se preguntó si realmente estaba preparada para descubrir lo que ese encuentro significaría, y con esa inquietud aún danzando en su mente, sintió que la historia de su vida había apenas comenzado a revelarse. El murmullo del café se desvaneció a su alrededor mientras Valentina trataba de centrar su atención en el desconocido que había planteado una verdad tan poderosa. La idea de que su arte podía ser un grito resonaba en su mente como un eco sutil, pero amenazador. Aquella conexión hasta entonces inalcanzable parecía finalmente tangible, pero cada pensamiento la sumía en una nueva ola de ansiedad. La exposición continuó, pero Valentina era incapaz de disfrutarlo. Los elogios y las palabras sobre su trabajo fluyeron como un torrente, en ocasiones incluso abrumándola. Se preguntó si realmente estaban viendo lo que ella quería expresar, o si eran simplemente palabras amables dirigidas a un corazón ansioso por la validación. Esa brecha entre la percepción externa y su propia autoevaluación se hacía cada vez más evidente. Decidió que necesitaba entender esa resonancia.
No sería suficiente con permanecer detrás de su lienzo, debía explorar lo que su arte realmente significaba, no solo para los demás, sino para ella misma. Así, después de finalizar la exposición, tomó una decisión: buscaría formar parte de una comunidad más amplia de artistas, uno donde pudiera aprender, exponer sus ideas y, tal vez, confrontar su miedo a ser incomprendida. Esto significaba entrar en un terreno desconocido, lleno de artistas que probablemente tenían más experiencia, pero Valentina sintió que no podía postergar su deseo de crecer. El curso en el que se inscribió era riguroso, un espacio donde pretendían desafiar las convenciones y explorar nuevas técnicas. Cada sesión la empujaba a enfrentarse a sus inseguridades con la franqueza cruda de las críticas constructivas. La obra de sus compañeros, vibrante y audaz, la iluminó a la vez que la sumía en la comparación. La duda se deslizó nuevamente: ¿realmente tienes algo que ofrecer entre tanto talento? Para mantenerse firme ante esas dudas, comenzó a llevar un diario donde plasmaba sus reflexiones. Con cada palabra escrita, experimentaba un alivio, como si esos pensamientos que antaño la ataban comenzaran a desvanecerse. Se describió enfrentándose a sus temores y celebrando pequeñas victorias. Sin embargo, a pesar del crecimiento personal en el papel, su voz interior continuaba propiciando un interrogante crucial: ¿realmente su arte era un grito o simplemente un susurro escondido detrás de las palabras de otros? Una semana antes de su próxima exposición, Valentina lo sabía: la crucial oportunidad estaba al doblar la esquina. Un viejo amigo que había estado alejado por años se mostró interesado en su trabajo y le propuso una colaboración. La idea le generó un revuelo de sentimientos contradictorios, emoción y miedo se entrelazaban. Ese encuentro con su amigo podría potenciar su labor, pero también implicaba arriesgarse a compartir su vulnerabilidad con otros. En el pasado, había elegido fórmulas más seguras, pero esta vez necesitaba ser valiente. La posibilidad de que su obra fuera dañada por las comparaciones la hacía dudar de su capacidad, pero el deseo de conectar con otros artistas la empujó a aceptar. Así, en esa noche de bodas del arte, Valentina se encontró en una encrucijada. Mientras avanzó hacia la colaboración, reunió el coraje necesario, pero con la incertidumbre de un mundo que parecía a un paso de distancia. ¿Podría realmente abrir su corazón y su arte a una sociedad que, se había demostrado, podía ser tanto un refugio como un campo de batalla? Con cada pincelada se sentía más lejos de abrazar la vulnerabilidad, pero la llamada de la exposición era cada vez más fuerte. Y así, mientras tomaba la decisión de dar ese paso adelante, Valentina se preguntó: ¿qué repercusiones tendría esa elección sobre su identidad como artista y persona? El pulso del futuro comenzaba a latir con más fuerza, intensificando la tensión que la rodeaba. Las semanas que siguieron a la aceptación de la colaboración con su amigo no fueron simples. Cada encuentro se transformaba en una prueba emocional. Valentina sentía que su vulnerabilidad estaba expuesta como un lienzo en blanco en el que alguien podía dibujar lo que quisieran. Sin embargo, había algo diferente en esta interacción. Al principio, se dedicó a observar y realizar sugerencias, permitiendo que su amigo tomara la delantera. Poco a poco, las murallas que había construido comenzaron a desmoronarse, alimentadas por las conversaciones sinceras y el diálogo que surgía sobre su arte. Un día, mientras discutían las posibles temáticas de su obra conjunta, Valentina compartió su lucha por entender lo que su arte significaba para ella y, con una humildad que nunca antes había mostrado, reveló sus miedos sobre ser incomprendida. Ante esta confesión, su amigo se volvió hacia ella con una mirada de profunda comprensión. La claridad comienza en la vulnerabilidad, dijo. Sus palabras quedaron atrapadas en su mente, resonando de un modo que la hizo sentir que podía enfrentar al menos un poco de lo desconocido que la rodeaba. A medida que las semanas transcurrían, cada sesión se volvía más intensa. Su amigo, que había estado empujándola hacia su esencia artística, empezó a desafiarla a salir de su zona de confort. Tus miedos pueden ser los mejores materiales, le decía. Y así nació un intercambio creativo. Probaron técnicas audaces y su estilo evolucionó en formas inesperadas. Sin embargo, dentro de esa transformación, las ansias de la autocrítica se mantenían al acecho, dispuestas a devorar su progreso. Empezó a asistir a exposiciones de artistas que admiraba, donde la variedad de estilos la dejaba estupefacta.
El camino se tornaba más áspero y, en su mente, las comparaciones nunca cesaban. En un instante de inmovilidad, se preguntó si su voz alguna vez podría sobresalir entre esos ecos vibrantes. Sin embargo, había algo menos tangible que comenzaba a crecer, una determinación interna. La lucha por expresarse se transformaba en un impulso de crear con autenticidad. Estaría lista para dar ese paso decisivo. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo esbozo, sus pensamientos se deslizaron hacia la próxima exposición. La fecha se acercaba, y la inquietud se erguía como una sombra. A un lado, su diario contenía sus reflexiones sobre el viaje de estos últimos meses, pero el peso del fracaso asomaba por detrás, impidiéndole respirar con facilidad. Se había aferrado a la idea de que su arte era un grito, no un susurro, y la presión de demostrarlo se hacía palpable. En un intento por combatir la ansiedad, se propuso compartir sus obras en las redes sociales, un espacio que antes había evitado por miedo a la crítica. La idea de exponer su trabajo a extraños era aterradora, pero igualmente liberadora. Al pulsar el botón de publicar, una combinación de alivio y miedo se apoderó de ella, como si desatara una tormenta emocional que había estado reprimida durante años. Su arte circuló entre amigos y desconocidos, y el retorno no se hizo esperar. Los comentarios comenzaron a fluir, y mientras leía las reacciones, un resquicio de esperanza surgió en su interior. Pero en medio de la euforia, una crítica negativa apareció, cayendo como un balde de agua fría. La inseguridad que había logrado disipar se cernía nuevamente. Se dio cuenta de que su viaje no había hecho más que empezar. La duda, así como las celebraciones personales, se entrelazaban y decía a gritos que el próximo paso era inevitable. Con el peso de las expectativas en su pecho y la insignia de su vulnerabilidad, Valentina miraba al lienzo por terminar. La mezcla de emociones le gritaba que debía encontrar su voz, y para eso debía enfrentarse a la mayor amenaza hasta ahora, sus propios miedos. La noche previa a la exposición, mientras revisaba sus obras una vez más, tomó una decisión. ¿Podría realmente aceptar que su verdadero grito se escondía detrás de sus desconfianzas? Tal vez lo que aún no sabía de sí misma era lo que la llevaría a descubrir algo mucho más profundo. Las primeras luces de un cambio se asomaban en el horizonte, y la última prueba se acercaba implacable, el momento crucial en que su arte se expondría al mundo. Valentina se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y determinación. Era el día de su exposición en el café, un momento que había pasado semanas esperando, y a la vez, temiendo. La luz del sol se filtraba por la ventana, y con cada rayo que caía sobre su rostro, la energía de la autenticidad comenzaba a invadirla. Se sentó en la mesa, revisando una vez más los lienzos que había creado, reconociendo en ellos un reflejo de su viaje personal, lleno de luchas e inseguridades. El peso de la responsabilidad se hacía evidente. Cada trazo, cada matiz de color, había sido concebido con un propósito: expresar no solo su arte, sino la verdad de su ser. Estaba lista para abrirse, para compartir no solo su vulnerabilidad, sino el legado que sus manos habían estado construyendo. Ya no se trataba solo de un grito, era un manifiesto de su identidad, y estaba decidida a gritarlo con confianza. Al llegar al café, la decoración la envolvió como un abrazo cálido. Las luces tenues y el aroma del café recién hecho creaban una atmósfera perfecta para su primera exposición. A medida que los visitantes comenzaban a llegar, cada cara se convertía en un recordatorio de su valentía. Había apuntado a este momento, y ahora era real. La tarde avanzó, y las opiniones comenzaron a fluir. Cada elogio resonaba como la validación que había buscado, mientras que cada crítica que surgía era un eco que ya no la dominaba. Al escuchar a la gente describir sus obras, Valentina se sintió aliviada, la conexión que buscaba era palpable. Su arte no solo había sido un susurro, sino un grito que había encontrado un hogar en otras almas. Fue entonces cuando un crítico de arte conocido se acercó a ella. Más que una simple mirada, el análisis calmado que le ofreció le hizo entender el impacto de su trabajo. Lo que veo aquí es un viaje hacia la autenticidad, afirmó. Tus colores gritan la lucha interna que has atravesado. Este es un comienzo, Valentina, un inicio valiente. Estas palabras la llenaron de orgullo y una confianza recién adquirida,
Su vulnerabilidad había sido la piedra angular de su éxito. Finalmente, la tensión que lo había retenido todo comenzó a disiparse. La exposición se convirtió en un espacio de curación, como un viaje compartido en el que varias historias se entrelazaban. En ese momento, Valentina no solo había logrado mostrar su arte, había demostrado a sí misma que podía ser más que los miedos que había cargado. Hizo un pacto con ella misma, seguiría explorando su verdadero yo, sin permitir que los ecos del pasado dictaran su futuro. El impacto de esa noche resonó no solo en el café, sino dentro de ella. Al regresar a casa, en la tranquilidad de su habitación, sintió un profundo sentido de paz. Había alcanzado un nuevo nivel de realización personal. Estaba dispuesta a explorar el mundo del arte sin las sombras que antes la acompañaban. Mientras miraba sus obras dispuestas en la pared, una oleada de emociones la invadió. Sabía que su vida como artista estaba apenas al inicio, y que cada trazo, cada color, iba a ser un viaje aún más profundo. Inspirada por las conexiones que había hecho esa noche, comenzó a planear nuevos proyectos, nuevos conceptos, queriendo fusionar su historia personal con su arte. El futuro era brillante y prometedor. Valentina se sintió más que lista, se sentía empoderada, con una confianza arraigada en su autenticidad. No solo había logrado su exposición, había logrado un cambio fundamental en su percepción de sí misma. El grito era suyo, y ahora el mundo lo podía escuchar. Es el momento de actuar, repitió con convicción. La verdad que había estado tan asustada de revelar ahora era su fuente de poder. Su camino estaba claro, seguiría adelante, completamente ella misma, sin más cadenas ni dudas. Hoy, se da cuenta de que al final, el viaje hacia la verdad siempre vale la pena, y su historia está solo comenzando. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante conclusión con al menos 5 amigos que necesitan inspirarse. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo Valentina seguirá impactando con su arte y su vida. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo vital que es apoyar el canal a través de estas acciones.